Hermanos en Cristo, el día de hoy voy a presentarles el tema de la Santísima Trinidad. Lo vamos a ver como uno de los dogmas centrales del catolicismo, pero también en la parte del ortodoxo y el protestantismo histórico, que son como por ejemplo el luterano, calvinista y anglicanos, entre otros. A continuación te voy a ofrecer una explicación exhaustiva y rigurosa desde diversos enfoques dentro de lo que es compatible con la fe cristiana católica. Y aunque con toda esta investigación quiere decir que ya con estos datos no está definido este tema, por ejemplo, ya que es un dogma como un misterio insondable, algo que no tiene tanta explicación o lo suficiente, por ejemplo, lo cual solo le vamos a dar los datos más precisos y los que más podamos presentar para este dogma, que es de un carácter divino. Por lo tanto, es un tema infinito para determinar la manifestación divina de nuestro Señor y Creador, porque no podríamos definir el conocimiento completo sobre la Santísima Trinidad, pero daremos los mejores argumentos que tengamos para que conozcan este dogma y esta festividad litúrgica, que es una de las más grandes. Por ejemplo, vamos a hablar sobre la definición del dogma. La Santísima Trinidad por sí es un dogma o una verdad de fe que habla sobre la unidad de Dios en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres dioses, por ejemplo, como lo practica el triteísmo, o también como lo practica el modalismo, que dice que es una sola persona, sino son en tres personas consustanciales la misma divinidad y una sola esencia o sustancia, que significa singular o individual. Es algo distinto a la naturaleza, que es el physis, o la sustancia, que es la ousia. La unión hipostática o la hipóstasis también, con referencia a la palabra persona, que al decir persona se refiere a los atributos similares a una persona humana. Por ejemplo, uno de esos atributos que tiene la divinidad es como por ejemplo la comunicación, la voluntad y así. Y las tres personas comparten plenamente la misma divinidad o la misma divina naturaleza. Vámonos a las fuentes bíblicas. Lo vamos a partir en dos partes, por ejemplo, el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento hay solamente presencias veladas, no está de una manera tan explícita, pero sí implícitamente nos habla sobre vestigios o anticipaciones de la revelación trinitaria. Por ejemplo, en el Génesis 1:26 dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Al decir hagamos, quiere decir que está hablando en plural, o sea, varias personas que están ahí y que están haciendo la creación. Y eso va vinculado con el Nuevo Testamento, en el capítulo de Juan 1:1. Por ejemplo, también lo vemos en Génesis 18:19, cuando nos habla sobre tres varones que fueron a aparecerse a Abraham. También lo vemos en Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando hace la triple aclamación que dice santo, 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 y es como una forma más gemátrica, que habla sobre tres veces decir santo y implica que hay una acepción parecida al dogma de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, también lo podemos ver en Sabiduría 7, que habla sobre una descripción de toda la sabiduría como una emanación de Dios. Y de ahí nos iríamos al Nuevo Testamento en la revelación plena. Ahí sí podríamos decirlo que es de un carácter más explícito. Por ejemplo, como lo habíamos mencionado en Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y estaba con Dios. Entonces ahí habla que hay tres estados, tres personas. Por ejemplo, también lo vemos en el bautismo de Juan. Cuando Juan bautiza a Jesús, en Mateo 3, 16, 17 dice, el Hijo es bautizado, el Espíritu desciende como paloma y el Padre habla desde el cielo. Y ahí afirma la Santísima Trinidad y se manifiestan esas tres personas. Por ejemplo, también lo vemos en los discípulos cuando Jesús les da la gran comisión y la ordenación sacerdotal, porque es la orden que les dice vayan. Entonces los ordena ahí en Mateo 28:19 diciéndoles, id y hacer a todos mis verdaderos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí marca más la Santísima Trinidad. También lo podemos ver en Juan 14:17, cuando habla sobre discursos que habla sobre la Santísima Trinidad, habla sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y en algunos otros más de Juan.
el Evangelio según San Juan. En 2 3:13 también San Pablo hace una afirmación de la Santísima Trinidad haciendo pues dándole la despedida a ese pueblo de Corinto, y se despide diciendo estas palabras. Por ejemplo, en 2 Corintios 13:13 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Ahora vámonos al desarrollo histórico magisterial. Por ejemplo, lo vamos a tratar desde los concilios ecuménicos. Uno de ellos es el concilio de Nicea en el año 325, donde defiende la divinidad del Hijo contra Arrio y formula el credo niceno. Después nos vamos al concilio de Constantinopla I, que fue por allí del año 381, y ahí afirma la divinidad del Espíritu Santo y complementa el credo niceno-constantinopolitano. Después nos vamos al concilio de Toledo por el siglo VII, que ahí profundiza en la unidad de la naturaleza y la distinción de personas, por allí del año 675. Y después lo vemos en el concilio de Florencia ya más adelante, por ejemplo en el año 1442, y ahí reafirma la unidad trinitaria, tratando el tema del filioque. Después lo vamos a ver desde el magisterio de la Iglesia. ¿Qué nos enseña el catecismo de la Iglesia Católica? Lo podemos ver en el numeral 234, cuando dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de la fe y de la vida cristiana. También lo vemos en el numeral 253 al 56, donde expresa y habla sobre la unidad y la distinción de personas. Ahora vámonos al concepto también de los padres de la Iglesia. ¿Qué habla la patrística acerca de la Santísima Trinidad? Vámonos por los padres griegos. Por ejemplo, San Atanasio, que fue defensor de la homoouosis, que es la consustancialidad del Hijo. Después vamos a ver a San Basilio el Grande, que habla sobre las obras trinitarias y sobre el Espíritu Santo. También San Gregorio de Nicianceno, que habla, apenas dice: no he comenzado a elevar mi pensamiento hacia la unidad cuando la Trinidad me baña en su esplendor. Vámonos a los padres latinos. Por ejemplo, San Agustín. San Agustín en su tratado de Trinitate, una de las obras más influyentes sobre la Trinidad, ahí nos presenta las analogías psicológicas, por ejemplo, como la memoria, la inteligencia y la voluntad de la divinidad. También lo vemos en San Hilario de Poitiers, que habla sobre de Trinitate, en el siglo por ahí del siglo IV, que habla sobre la defensa occidental frente al arrianismo. Ahora, vámonos a un concepto de filosofía y teología. Por ejemplo, la filosofía y teología escolástica en Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, en uno de sus tratados de la Suma Teológica, en el capítulo 1, apartado 27 al 43, nos hace la exposición magisterial del misterio trinitario. Habla del Hijo que es engendrado por intelecto como el Verbo, el Espíritu Santo por voluntad como el amor. Y después nos vamos a otro de los conceptos de la filosofía contemporánea y analítica. Por ejemplo, los filósofos como Richard Swinburne, William Lane Craig y Brian Leftow han ellos intentado mostrar que la Trinidad es lógicamente coherente. También hay modelos como el modelo social trinitario, que presenta a las personas divinas como tres centros de conciencia en una naturaleza divina. Vámonos también a la tradición litúrgica y devocional. ¿Qué nos habla ahí? Ahí nos habla en 3 puntos. Punto número 1, la doxología trinitaria, que es el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El signo de la cruz, que es la invocación trinitaria, la que acabamos de mencionar. Y por último, la fiesta de la Santísima Trinidad, que es un domingo después del Pentecostés, ¿sí? Ahora vámonos al símbolo y a las analogías. Una de ellas, aunque ninguna de esas analogías puede captar plenamente la Santísima Trinidad, algunas nos pueden ayudar en el pensamiento. Por ejemplo, vamos a hacerlo en 4 conceptos. Por ejemplo, el trébol. Esto lo decía San Patricio, un obispo de allá por la parte nórdica, y él lo asimilaba con un trébol diciendo una hoja en 3 lóbulos. También hay otras analogías como la del agua, el hielo y el vapor, que es un mismo H2O en 3 estados, pero también eso puede apuntar al modalismo si no lo usamos mal. También vamos a hablar en otras analogías como por ejemplo una fuente con 3 manifestaciones, que es el sol, que es un astro, la luz y el calor.
También vamos a ver la psicología humana en San Agustín. Por ejemplo, él dice que la mente es la memoria, el entendimiento y la voluntad. Ahora vámonos al concepto de la ciencia y Trinidad. Por ejemplo, aunque el misterio trinitario no es un objeto directo de la ciencia, ya que no hay un objeto que mida, por ejemplo, o pese o calcula la divinidad, pero algunos han intentado vincularlo simbólicamente con ideas científicas o en su caso lo que nos haya dejado físicamente como prueba su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, la sábana del Turín, el fragmento de la cruz, el sepulcro y el testimonio de la fuente Q judía en nuestros tiempos, desde los siglos primeros hasta hoy. Ahora vámonos a tres ideas científicas. Por ejemplo, una, la unidad en diversidad que se observa en la física cuántica o en la complejidad, en la complejidad estructural de sistemas biológicos. Dos, el concepto de un campo unificado, por ejemplo, la física de partículas, como una analogía de unidad en diversidad. Y la tercera sería que estas ideas no prueban la Santísima Trinidad, pero nos muestran que conceptos complejos como la unidad-multiplicidad no son ajenos al pensamiento riguroso. Vámonos a las controversias y a las herejías. Por ejemplo, una de ellas es el arrianismo, que nos negaba la divinidad de Jesús el Hijo. El sabelianismo o el modalismo es que habla sobre una sola persona que se manifiesta en tres modos. El triteísmo, por ejemplo, también que habla sobre tres dioses separados. O el unitarismo moderno, que sería que niega la Trinidad, como por ejemplo algunos de nuestros hermanos de las congregaciones, por ejemplo, como los testigos de Jehová, unitarios y entre unos que otros. Ahora vámonos a una conclusión teológica para cerrar esta parte del tema. La Santísima Trinidad no es una abstracción teórica, sino la realidad última de Dios revelada en el amor eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una comunión perfecta y por ello fundamentarlo de toda comunicación humana y eclesial. Por ejemplo, así lo resume el Catecismo en el numeral 234, donde nos dice: el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe cristiana y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Vámonos a la segunda parte en donde habla sobre la visión trinitaria de San Agustín. ¿Qué nos decía San Agustín de Hipona por allí del año 354 al 430? Dice que fue uno de los grandes pensadores de la Iglesia latina. Por ejemplo, su Tratado de Trinitate o sobre la Trinidad, que se llama, está basada en 15 tomos o en 15 libros, que es una de las obras más influyentes de la teología cristiana occidental. Por ejemplo, Fundamentos de la Visión Trinitaria. Uno de ellos es un solo Dios en tres personas. Y ahí defiende la unidad de la esencia divina y la distinción real de las personas. Por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se opone al subordinacionismo, que se opone que al Hijo o al Espíritu Santo esté por debajo del Padre. Ahora vámonos a las procesiones internas en Dios, que sería como otro inciso. Abriendo este inciso, diríamos que el Hijo procede del Padre por generación intelectual, que es el verbo o el logos. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que es el filioque por inspiración del amor. Y la tercera es la analogía psicológica, en donde San Agustín propone una analogía de la Santísima Trinidad en el alma humana. Por ejemplo, la persona divina dice que tiene la facultad del alma humana. Por ejemplo, el Padre, la memoria, que es recordar. El Hijo, que es la inteligencia y es el entender. Y en el Espíritu Santo, la voluntad y o el amor, que es el querer. Esto nos muestra como una grande y única alma y que hay tres facultades distintas, pero inseparables. Por ejemplo, esta es una imagen de la Santísima Trinidad. Ahora, vámonos a otro concepto que es el conocimiento progresivo. Ahí San Agustín nos advierte que Dios es incomprensible en su totalidad, pero permite que la fe avance con la ayuda de la razón. Por ejemplo, la revelación progresiva de Dios llega a su culmen en Cristo Jesús, pero será comprendida más plenamente solo en la vida eterna.
Vámonos a la tercera y última parte, en donde vamos a dar una lista de herejías trinitarias desde el siglo I hasta el día de hoy. Por ejemplo, a continuación vamos a mostrar ese listado cronológicamente con breves explicaciones sobre las herejías que fueron relacionadas con la Santísima Trinidad en ese tiempo hasta hoy. Los primeros desvíos. 1. El gnosticismo, siglo I al II. Por ejemplo, ahí niega al Dios creador del Antiguo Testamento como el verbo de Dios y proclama emanaciones divinas, el aeones, por ejemplo, que son distintas o algunas femeninas, alejadas del Dios verdadero, y negando así la Trinidad cristiana. Jesucristo dice que no sería Dios encarnado, sino un ser espiritual. Segunda herejía, el adopcionismo o el evionismo, que está por allí del segundo siglo. Dice que Jesús fue un hombre común al que Dios adoptó como hijo en el bautismo, y ahí niega la divinidad eterna del Hijo, asociado a grupos judeocristianos como los ebionitas. Vámonos al tercero, dice el modalismo o sabelianismo, que está por allí del siglo III. Y ahí también nos hace un llamado al monarquismo o modalismo. Por ejemplo, ahí enseña que Dios es una sola persona que se manifiesta en distintas formas. Por ejemplo, le dice modos, que es como por ejemplo que el Padre en la creación, como el Hijo en la redención y como el Espíritu Santo en la santificación, y niega la distinción real entre las personas. Cuarto, el arrianismo, por un obispo que se llamaba Arrius, ahí por el siglo IV, que nos enseña que el Hijo fue creado por el Padre y que hubo un tiempo en el que el Hijo no existía, y niega la consustancialidad del Hijo, condenado en el Concilio de Nicea por allí del año 325. Ahora vamos a hablar del macedonianismo. Por ejemplo, ahí está por el siglo IV esta herejía que también es como llamada neumatomacos, que quiere decir que es la lucha contra el Espíritu Santo. Y ahora ahí acepta que la divinidad del Hijo, pero niega la divinidad del Espíritu Santo, y es condenado en el concilio de Constantinopla, en el primer concilio, en el Constantinopla I, en el año 381. Después nos vamos a la sexta herejía, por ejemplo, el nestorianismo, y eso habla sobre otro de los obispos que era Nestorio, allá por el siglo V. Aunque es un poco más cristológico, él afecta la visión trinitaria. Por ejemplo, separa excesivamente la naturaleza humana y la divina de Cristo, y así casi como si fueran dos personas diferentes. Y allá, por esa herejía dificulta la comprensión de la encarnación del Verbo. Vámonos ahora a la parte de la Edad Media y el siglo del 7, allí por el siglo XVI. Y entra estas herejías como el monotelismo, que está por allí del siglo VII. Y ahí afirma que Cristo tenía una sola voluntad, que es la divina, no humana. Y ahí implica una visión distorsionada de la humanidad del Hijo, afectando a la teología trinitaria y la encarnacional. Después nos vamos la octava herejía, que es el unitarismo, que aparece ya por allí del siglo XVI al XVII. Por ejemplo, surgió en la Reforma Protestante Radical, que dice que los antitrinitarios, como Miguel Servet, y ahí niega abiertamente la doctrina de la Santísima Trinidad, y él enseña que solo el Padre es Dios y que Jesús fue solo un profeta exaltado. Hoy solo lo sostiene en grupos como los unicitarios o los unitarios y algunos liberales protestantes. También otra de las herejías o creencias más modernas después resurgen como la novena herejía, que sería el socinianismo, que sería del siglo XVI al siglo XVII, y dice que este es un movimiento racionalista y afirma que no hay distinción de tres personas, niega la divinidad de Jesús y del Espíritu Santo. Jesús es solo un hombre divinamente iluminado. Influye en el deísmo y en el racionalismo ilustrado. Y la décima herejía es una de ellas, una congregación llamada de la Watchtower, los Testigos de Jehová,
que aparecen por allí del siglo XIX al XX, y por ahí niegan la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice que Cristo es un ser creado, incluso lo confunden con el arcángel San Miguel. Y después dicen que el Espíritu Santo solamente es una fuerza activa impersonal. Y de ahí ellos como que reproducen el arrianismo en la versión pero moderna, ¿sí? Vámonos a la onceava herejía, que habla sobre la iglesia también, o la congregación más nueva por allí del siglo XIX al XX, y nos habla sobre la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, o lo que llamamos ahora los mormones. Y ahí dicen ellos que aceptan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son como tres personas distintas, pero son también tres dioses. Y entonces ahí dice que Dios Padre tiene un cuerpo físico también. El triteísmo es su mayor desviación. Ellos promulgan eso, el triteísmo. También vámonos a la doceava herejía. Una de ellas se encuentra en estas comunidades pentecostales. Por ejemplo, una de ellas se llaman los solo Jesús, que ellos promulgan la oneses pentecostales, que es el solo Jesús, por allí del siglo ya XX, ya es más temprana esta herejía. Y ellos hablan que en la forma del modalismo, una de las herejías anteriores, pero ya es un modalismo más moderno. Por ejemplo, dice que solo Jesús es Dios. El Padre y el Espíritu Santo son tres modos en que Jesús se manifiesta. Por ejemplo, niegan la distinción de tres personas trinitarias. En conclusión, desde el siglo I hasta el siglo XXI, en nuestros días de hoy, la doctrina trinitaria ha sido un blanco constante de errores y malinterpretaciones. La Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, ha discernido sobre este tema a través de concilios, de los padres de la Iglesia y en la forma correcta de expresar el misterio de Dios Trino y Uno. Por ejemplo, San Agustín decía a él, expresando con profundidad su teología mística, decía, por ejemplo, en latín, si comprendis non es Deus, que significa, si puedes comprenderlo, no es Dios. Hermanos, en Cristo Jesús, hasta aquí hemos llegado, y esperemos y haya sido para su edificación toda esta tesis sobre la Santísima Trinidad. Recuerden, pueden poner sus comentarios sobre el tema, darle like y suscribirse, pero denle a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los siguientes videos. Sin más, me despido por el momento diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.